Mi nombre es Sebastián, esto se va a llamar Dr. Basti Reviews y hoy vamos a descubrir si la vitamina D es la cura para el COVID-19. Bienvenidos a este primer video de la serie que voy a llamar Dr. Basti Reviews, donde vamos a hablar acerca de artículos, libros o temas que me sugieran. Hace unas semanas publiqué en Instagram una encuesta sobre si querían que hablara de la inmunidad en el COVID-19 y los pasaportes de inmunidad, o sobre la vitamina D y el COVID-19, que fue el que ganó y es el que vamos a discutir el día de hoy. El orden que vamos a manejar va a ser: primero, algo de información acerca del artículo del cual vamos a estar hablando. Segundo, vamos a hablar acerca de la vitamina D, su importancia, un repaso breve del metabolismo. Luego vamos a hablar acerca de por qué los autores hicieron esta relación de el déficit de vitamina D con más infecciones y más muertes por COVID-19. Y finalmente vamos a ver qué fue lo que encontraron y cuáles son las recomendaciones que podemos dejar para el día de hoy en cuanto a la vitamina D en relación al COVID-19. Comencemos. Este es el artículo del cual vamos a hablar el día de hoy. Su título es Evidencia de que el suplemento con vitamina D podría reducir el riesgo de infecciones y muertes por influenza y COVID-19. Un título bastante pretencioso. El artículo fue publicado en la revista Nutrients el 2 de abril de este año y desde entonces ha causado cierta controversia, especialmente en Estados Unidos, donde han salido políticos a promover dosis elevadísimas de vitamina D para curar el COVID-19. But we can save lives by taking more vitamin D today. El tipo de artículo es una revisión narrativa, que no hay que confundir en ningún momento con una revisión sistemática ni con un metaanálisis, que son el gold estándar de los estudios, son los mejores estudios que podríamos tener. El estudio como tal no tiene ningún peso para tomar decisiones en cuanto a tratamientos o a recomendaciones para la población general, y esto hay que dejarlo claro desde el principio. Comencemos por hablar acerca de la vitamina D. ¿Qué es la vitamina D y de dónde sale? Como sé que este video lo verán personas ajenas a la salud, lo explicaré primero de forma sencilla y luego hago un rápido repaso acerca del metabolismo de la vitamina D. La vitamina D es una vitamina esencial para nuestro organismo que se genera principalmente en la piel, pero para que se genere necesita luz solar. El contacto de la luz solar con nuestra piel genera vitamina D inicialmente inactiva, que más tarde sufre algunos cambios y se convierte a su forma activa, inicialmente en el hígado y luego en otros órganos, principalmente en los riñones. Y para el personal de salud vamos a repasar rápidamente el metabolismo de la vitamina D. Ven, acá hice este esquema súper avanzado en el cual tenemos el 7-deshidrocolesterol. Al contacto con la radiación ultravioleta B vamos a tener esto que tenemos aquí, que es el 7-dehidrocolesterol, se va a convertir en colecalciferol. Asimismo, ya dijimos que algunos alimentos que vienen suplementados con vitamina D y adicionalmente los suplementos específicos de vitamina D y algunos pescados también son fuente de vitamina D, a pesar de que no son la fuente principal. Seguimos avanzando y vemos que en el hígado estos dos componentes son vitamina D inactiva. Y ahora vemos cómo en el hígado, en este avanzado esquema, se convierte en calcidiol, que es la 25-hidroxivitamina D. Esta 25-hidroxivitamina D es de la cual vamos a hablar cuando hagamos referencia a las concentraciones séricas de vitamina D, y es con la cual se van a ver los niveles de normalidad, de déficit o de intoxicación por vitamina D. Ahora avanzando vemos unos hermosos riñones y vemos que se convierte en calcitriol o la vitamina D activa, 1,25-hidroxivitamina D, y en metabolitos inactivos. Ni Pixar hace esas animaciones. Bueno, dice que entraste al video porque decía COVID-19. Ahora sí vamos a hablar acerca del COVID-19, porque está relacionado con la vitamina D. Los autores hacen una recopilación, más de 150 artículos, en los que encuentran diferentes formas mediante las cuales la vitamina D podría influir en la infección por COVID-19 y en infecciones respiratorias en general. Lo reparten en tres categorías: una barrera física, la inmunidad celular y la inmunidad adaptativa. En cuanto a la barrera física, la mencionan porque al parecer la vitamina D tiene un papel importante en mantener las uniones gap o las uniones estrechas que mantienen juntos los diferentes tejidos del organismo. Y como es bien sabido, las bacterias, los virus y los parásitos van a infectar con más facilidad un tejido que no esté adecuadamente protegido. Si estas uniones se dañan, el patógeno, el virus, la bacteria o el parásito van a entrar con más facilidad.
Esta es la hipótesis que plantean los autores. En segundo lugar, y acá es donde se va poniendo más interesante esto, la vitamina D potencia la respuesta inmune innata parcialmente. En resumen, se ha visto que la vitamina D induce una producción de sustancias, péptidos antimicrobianos, es decir, unas sustancias que ayudan a combatir los patógenos, virus, bacterias y parásitos. Dentro de esos pues incluyen también a los virus. Entonces, al parecer, la vitamina D no solo protege las uniones de los tejidos, sino que además produce unas sustancias o induce la producción de ciertas sustancias que combaten a los virus o a las bacterias o a los parásitos. Y el tercero, que es el más interesante para mí, la vitamina D parece ser un modulador de la inmunidad adaptativa. En resumen también, no sé si hayas escuchado acerca de la tormenta inflamatoria, la tormenta de citoquinas que se ha visto en pacientes con COVID-19, específicamente en pacientes con elevada mortalidad por COVID-19, en los que se ha visto que una respuesta inflamatoria exagerada ha llevado a casos de síndrome de dificultad respiratoria aguda y a muertes. Normalmente frente a una infección el sistema inmune genera citoquinas proinflamatorias y antiinflamatorias. Pues en este artículo lo que nos mencionan es que la vitamina D puede reducir la producción de citoquinas Th1, es decir, las proinflamatorias, como el factor de necrosis tumoral o el interferón gamma, y además promueve la producción de citoquinas Th2, que a su vez van a disminuir aún más la respuesta Th1, es decir, van a disminuir aún más la respuesta proinflamatoria. Lo que nos quieren decir los autores con esta última es que los pacientes con COVID que han tenido tormenta inflamatoria, tormenta de citoquinas y que han tenido más complicaciones son pacientes que probablemente venían con un déficit de vitamina D. ¿Será? Veamos qué encontraron. Ya vimos que es plausible que la vitamina D tenga un papel en la respuesta inmune contra las infecciones en general y contra el COVID-19, pero ¿qué evidencia encontraron los autores? Los autores lo que hacen es repartir la evidencia que encuentran. Primero, la evidencia para influenza. Segundo, la evidencia para COVID-19 y la tercera, evidencia en otras enfermedades. Ahora lo voy a resumir al máximo porque son muchos artículos y pues se haría eterno el video. Entonces vamos a ver. Nos muestran en la tabla 1 los resultados de los estudios aleatorizados controlados en el riesgo de influenza, en los cuales solo dos, uno en Japón y uno en China, tienen evidencia y parecen mostrar alguna relación, o más específicamente el suplemento de vitamina D parece prevenir ciertos casos de influenza, pero solo en estos dos estudios. Por el lado de la influenza, ahora, ¿qué nos dice del COVID-19? Lo que hacen los autores inicialmente es analizar la información que tenemos sobre el COVID y se dan cuenta, como todos sabemos ahorita, las poblaciones más afectadas por el COVID-19 hasta el momento son adultos mayores y personas con comorbilidades o con otras enfermedades. Y coincidencialmente, las personas de edad avanzada y las personas con comorbilidades son también las personas que más frecuentemente presentan déficit de vitamina D. Esta es la idea principal de los autores, pero adicionalmente nos dan otros argumentos por los cuales ellos consideran que el déficit de vitamina D está relacionado con mayor mortalidad. Primero, dos regiones fuertemente golpeadas por el COVID-19 fueron regiones con una elevada contaminación atmosférica, tanto en China como en Italia. Segundo, el brote ocurrió en invierno cuando las concentraciones de vitamina D están al mínimo en personas que no reciben suplementos. Y tercero, que sí hay cierta evidencia previa, no necesariamente por COVID-19, en la cual se relaciona el déficit de vitamina D con el síndrome de dificultad respiratoria aguda, que es muchas veces la complicación que lleva a intubar y ventilar a los pacientes con COVID-19. Y veamos la evidencia que nos ponen los autores. En la tabla 2 nos muestran cuál es la relación de los hallazgos clínicos y epidemiológicos para la incidencia y los casos de mortalidad. Y tenemos que en la mayoría hay una relación inversa, es decir, que a medida que aumente la vitamina D, vamos a tener disminución de casos severos de neumonía, disminución de interleuquina 6, es decir, vamos a tener disminución de la inflamación, disminución de la proteína C reactiva, que es también un reactante de fase aguda, un marcador de inflamación. Hay un riesgo aumentado de sepsis en personas con déficit de vitamina D. Hay un riesgo aumentado de síndrome de dificultad respiratoria aguda, de falla cardíaca, de diabetes mellitus. Estas relaciones al parecer están muy bien establecidas, pero yendo a revisar un poco la evidencia que nos presentan, a mí me llamó la atención una frase que decía: dos ensayos clínicos aleatorizados controlados completados recientemente demostraron una disminución estadística
estadísticamente significativa en análisis para el cáncer y diabetes mellitus. Me llamó la atención que esos dos artículos eran dos artículos de la New England Journal of Medicine y bueno, si están ahí deben ser artículos de mucho peso y pues personalmente nunca había oído esto. Entonces fui a los artículos y lo que encontré es que en sus conclusiones no ponen nada de eso, ponen al contrario que no encontraron ninguna disminución de la incidencia. Cuando voy al artículo otra vez y leo bien, nos dice que se encontró una reducción significativa en análisis secundarios. Pero es muy importante tener claro que los análisis secundarios de los estudios no nos sirven para demostrar nada. Nos sirven para plantear nuevas hipótesis y hacer más estudios, pero no nos sirven como evidencia científica. Así que siempre que veamos estos artículos hay que tener mucho cuidado con esos detalles. Continuando, vemos el siguiente argumento es que los hombres tienen más incidencia y más mortalidad que las mujeres. Si los hombres fuman más que las mujeres y fumar disminuye los niveles de vitamina D, los hombres fumamos, nos morimos más, pero no es por fumar, sino por el déficit de vitamina D. No tiene nada que ver el cigarrillo. Ya lo dijimos, las comorbilidades, diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular, enfermedades respiratorias, todas tienen mayor frecuencia de déficit de vitamina D. Pero eso no nos prueba que sea por el déficit de vitamina D que se estén muriendo más. Y luego vamos a la tabla 3 donde nos dicen cómo el suplemento de vitamina D se relaciona con los hallazgos clínicos y epidemiológicos para el tratamiento. Tratamiento de neumonía adquirida en la comunidad no resultó en resolución completa. En el segundo hubo una disminución de la interleuquina 6. Bien, disminuimos la respuesta inflamatoria. Se redujo la PCR. Vemos en el cual se vio que no hubo reducción en la tasa de mortalidad en adultos que se suplementaron con vitamina D. Y vemos que es lo único que nos dicen. La deficiencia de vitamina D contribuye al desarrollo de síndrome de dificultad respiratoria aguda. Bien, pero esto ya lo sabíamos. Esos fueron los artículos de la forma más resumida posible. Bueno, y ya se ponen un poco más pesados mencionando por qué ciertos artículos no encontraron pruebas de que el déficit de vitamina D estuviera relacionado, que plantearon mal los artículos, que tal vez no dieron una dosis suficientemente alta, que no se midieron los niveles iniciales de vitamina D en los pacientes, entonces le estaban dando vitamina D a gente que no tenía déficit. Si bien vemos que el suplemento con vitamina D podría reducir la infección o la gravedad de las infecciones causadas por el SARS-CoV-2 o el COVID-19. No tenemos evidencia todavía. Bien, ahora, ¿qué recomendaciones nos dan los autores? Los autores recomiendan suplementos de vitamina D, recomiendan especialmente dosis bastante altas a todas las personas que están en riesgo de déficit de vitamina D y en riesgo de COVID-19. Esto incluye personal sanitario, personas que estén hospitalizadas o institucionalizadas, adultos mayores y en general cualquier persona con dificultades para recibir por lo menos 20 minutos de sol todos los días. Los autores nos plantean diferentes dosis diarias, dosis semanales, dosis mensuales, unas dosis más altas que las otras más pequeñas. En lo que sí están de acuerdo es que hay que suplir la vitamina D. Y hacen énfasis en la seguridad que tienen estos suplementos, que se pueden dar dosis relativamente altas sin que hayan tantos efectos secundarios. Luego nos muestran varios artículos en los que se reporta que efectivamente el riesgo de toxicidad es bajo, pero esto no quiere decir que podamos mandar a todo el mundo a tomarse 10.000 unidades de vitamina D todos los días. Los autores nos plantean que lo ideal sería tomar niveles séricos de vitamina D. Lo que recomiendan es que las personas tengan por lo menos 40 a 50 nanogramos por mililitro de vitamina D en sangre, según cada persona, según las capacidades que tenga para recibir la vitamina D de forma natural. Pero luego nos mencionan otros artículos de 1930 y 1940. Se hicieron varios estudios en los que trataron diferentes enfermedades con dosis elevadísimas de vitamina D y lo que encontraron fue que algunas de las enfermedades sí se trataron, pero hubo casos de hipercalcemia. Hipercalcemia es tener niveles de calcio muy elevados en la sangre, en el cuerpo. Y no, tener mucho calcio en el cuerpo no es saludable, no está bien y es peligroso. Entonces, siempre consultar con tu médico. Algo que también me llamó la atención fue revisar los conflictos de interés que tenía este artículo, en los cuales primero hay una empresa de productos farmacéuticos y segundo, el segundo autor nos plantea que es ingeniero electrónico y se dedica a vender vitamina D. Bueno, si yo vendiera vitamina D también estaría haciendo este artículo. Es un sesgo que no podemos pasar por alto, entonces siempre hay que revisar estos artículos con lupa. Los autores terminan estas recomendaciones contándonos que efectivamente no hay evidencia. Seguramente a futuro
va a ser más importante el papel de la vitamina D. Vamos a ir encontrando más cosas, hay que hacer más estudios, hay que hacer unos ensayos clínicos mejor planteados en los que se arreglen los errores que ellos plantean. Por ahora no hay evidencia, no hay que tomar vitamina D para prevenir el COVID-19. Ahora, estamos en cuarentena, no vemos el sol hace 3 meses. ¿Qué podemos hacer? ¿Tenemos déficit de vitamina D? Para terminar, voy a dejar unas recomendaciones en cuanto a la vitamina D y qué podemos hacer desde casa para cuidarnos. Por cierto, suscríbete en esta esquina y déjame saber en un comentario qué tema te gustaría ver en el próximo capítulo. Bueno, para terminar, mis conclusiones y mis recomendaciones. Bueno, ¿qué podemos hacer para prevenir el COVID-19? Para prevenir el COVID-19 deben limitar los contactos y mantener la distancia social. El heroísmo consiste también en lavarse las manos. Aislamiento social y lavado de manos. Ahora sí, en cuanto a la vitamina D. Ya dijimos que la vitamina D no nos va a prevenir la infección por SARS-CoV-2 o COVID-19, pero sí es recomendable verificar qué tanta vitamina D estamos recibiendo. Para mantener niveles saludables de vitamina D podemos tomar el sol 20 minutos al día, todos los días, con por lo menos 20% de la superficie corporal descubierta. Realmente es muy difícil de calcular cuánta vitamina D produce cada persona porque va a depender de muchas cosas. Va a depender del tipo de piel, los fototipos más oscuros van a tener una producción disminuida de vitamina D. Hay que tener en cuenta también la latitud, la estación, la hora del día y el tiempo en el cual estemos al sol. Entonces es muy difícil de establecer. Lo otro es no broncearnos. Broncearnos aumenta el riesgo de melanoma y además va a producir melanina. Y esta melanina va a hacer que disminuya la producción de vitamina D. Entonces también vamos a tener más riesgo de déficit de vitamina D. Y adicional a la exposición a la luz solar, tener una dieta balanceada que incluya dentro de lo posible alimentos con vitamina D. Como lo dije al comienzo, solo algunos pescados como el salmón, el bacalao, algunos alimentos que vienen con suplementos de vitamina D también pueden ayudar, pero las concentraciones que nos generan igual no van a ser las adecuadas. No hay que obviar la exposición a la luz solar. Antes de dar esta recomendación es muy importante no automedicarse y saber que antes de tomar cualquier medicamento, cualquier suplemento, hay que consultar con tu médico de cabecera, especialmente si sufren de alguna enfermedad, si toman algún otro medicamento. Algunas contraindicaciones específicas o condiciones con las cuales no se puede tomar vitamina D son síndrome de Williams, hipercalcemia, hiperparatiroidismo, sarcoidosis o hipervitaminosis D. Yo me adhiero a los lineamientos de UpToDate y a los lineamientos de algunos gobiernos como el de Reino Unido, quienes promueven el suplemento profiláctico de vitamina D en población en riesgo, es decir, adultos mayores o personas que no pueden tener exposición solar de forma adecuada, 20 minutos todos los días, o personas atrapadas en casa por una cuarentena. Ellos sugieren dosis de 800 a 1000 unidades internacionales todos los días, pero no como un remedio milagroso del COVID-19, sino como un suplemento de un micronutriente muy importante para nuestro organismo, cuyo déficit es muy frecuente en todo el mundo. Eso fue todo, espero haya sido de tu interés. Gracias por ver hasta el final. Déjame saber en los comentarios qué te ha parecido y qué tema te gustaría ver en el próximo video. No te automediques.